Pues muy buena. Si estáis viendo esto es que ya se ha publicado un vídeo del día 1 de la Ruta 66, bueno, de la ida desde Málaga a Copenhague y después a Chicago. Y este vídeo lo estáis leyendo, vamos a coger nuestro coche para la Ruta 66, que hemos tenido problemas para llegar hasta aquí donde estamos ahora mismo, por algo que ya habré contado en el vídeo del día 1, pero bueno, ahí tenemos los papeles, ya lo hemos solucionado, ya se ha hecho de noche y todo en Chicago, que llegamos de día, y alguno de estos que hay aquí atrás será nuestro coche para la Ruta 66, así que vamos a buscarlo. Tiene las llaves puestas, nos ha dicho, tiene las llaves puestas, podéis subir y lo cogéis, así que ya está, vamos a ver cuál es. Siempre me gusta decir la fecha, hoy es sábado 7 de septiembre de 2024 y según me dice mi pareja que está aquí, nuestro coche lo tenemos ahí atrás, no tiene placa delantera, pero es que en algunos sitios de Estados Unidos, o a lo mejor en todos, no sé, pues es legal y sin placa delante, igual que en algunos estados pues también se puede ir sin casco en la moto, ya está, un país que para algunas cosas pues ofrece bastante más libertades. Vamos a acercarnos y vamos a verlo. Yo tenía la intuición desde Málaga que iba a ser un Toyota Corolla. Pues ahí lo tenemos. Este va a ser nuestro individuo para la Ruta 66. Y no tiene placa de matrícula delantera. A ver cuál es la trasera. Mira, las llaves están ahí. Vamos a inspeccionarlo bien, porque yo me conozco el tema este de los alquileres. De North Carolina es nuestra matrícula. First in Flight. De octubre del 24. KMD-3024. Un Corolla. Bueno, aquí tiene una cagada de algo. Voy a grabar esto mejor con el teléfono, que quede inmortalizado y a ver qué kilometraje tiene esta máquina. Bueno, pues aquí estamos, un pedazo de camioneta y un montón de Toyotas Corolla. Y esto pues también un Malibu, por ahí otro. Total, que el nuestro es este, con tapacubo. Aquí vemos que está solladillo por ahí. Por aquí esto así. Este parece que está bien. Aquí, fíjate la puerta como la tiene. Luego lo grabaré también por dentro. Estas cosas importantes porque luego cuando vaya a devolver el coche me conozco de la historia. Esto por aquí, el arco este está bien, esto así. A lo mejor lo mismo devolvemos el coche y ni se inmutan, ¿no? No sé. La matrícula de North Carolina. Y delante no tiene matrícula, eso es auténtico estadounidense. Vamos por aquí. Como si quieres ir en casco, en moto sin casco, en algunos estados también puedes. Es una temeridad, sí, es una temeridad, pero es una libertad que se ofrece si tú la quieres. Ya está, ellos te la ponen ahí. Si tú te quieres matar por ir sin casco, pues es culpa tuya y ya te apañas, ¿no? Así que grabo también por aquí. Aquí fíjate que tiene un arañazo. Ahí está. Esto por aquí. Está caliente. O sea que alguien lo ha dejado. Lo habrán traído de lavarlo o lo que sea. Por aquí. Y como digo, por aquí. Sin matrícula. Y aquí la llave. El número de bastidor. Este número también lo grabo. Bueno, por ahí tiene unas pegatinas que grabaré ahora cuando lo grabe por dentro. Todavía ni he abierto. Ahora abriré. Primero voy a hacer unas fotos por fuera. Ya he estado haciendo algunas fotitos por fuera. Eso tiene que estar abierto. Eso también de aquí. Ahora también le hago una foto a esto. Y este va a ser nuestro coche para la Ruta 66. Que tiene 22.891 millas. Ojo, tenemos que aquí hablar de millas, ¿eh? Bueno, pues así, por aquí. Aquí también eso. Y así. Los coches japoneses pues sabemos que son un poquito más espartanos, fijaos también. Ese alquilarlo pues salía un poquito más caro. Además también consumirá un poquito más, ¿no? Un poquito más espartanos, pero son bastante fiables, ¿no? Igual que las motos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya estamos. El maletero también, si no nos encontramos muertos. Sí, esto lo lavado hace poco porque está mojado. Por eso está el capo caliente. ¿Cómo se abre? Yo no sé cómo se abre el maletero. ¿Cómo se abre esto para arriba? No sé cómo se abre. Bueno, vamos a montarnos, ¿no? Estamos aquí.
Está ahí, hemos cargado las cosas, todavía no sé cómo se abre el maletero, ya lo descubriremos. Esta matrícula de Georgia, a ver si este de Georgia tiene matrícula delantera. Lo ves tan mojado de que los lavan antes de guardarlo aquí. Tampoco tiene matrícula delante. Y vamos a grabar ya un bicharraco de estos, ¿no? Que es lo guapo. Allá hay un Toyota Tundra de esos también. Pollo. Madre mía, el 150, el Dodge Ram 1500. ¿Qué pasa? ¿Esto no pasa en las emisiones en Europa o qué? En Europa es una mierda. Aquí se ríen de todo con el V8. Fíjate, otro allí, otro allí, otro por allí, otro por allí. Tacoma, Toyota. Fíjate el frontal del Dodge Ram, qué guapo, ¿eh? ¿Y esto que es un Infiniti? No sé, pero es mi matrícula de Nueva York. Hasta las matrículas están más guapas aquí. Además, sabéis que las matrículas aquí se pueden personalizar. No sé si habrá que pagar un extra o lo que sea, pero se pueden personalizar. También te dan esa opción. Mira qué guapo para llevar aquí atrás la moto de motocross, ¿no? Bueno, pues ya está. Este es el vídeo de nuestro coche para la Ruta 66. Yo tenía la intuición, no sé por qué, que iba a ser un Toyota de estos. Así que ya está. Hasta aquí el vídeo. Un saludo al siguiente vídeo ya del día 2. Si estáis viendo esto, es que ya se ha subido el vídeo del día 1. Venga, vámonos con el coche automático. Hace muchísimo, pero muchísimo que no cojo un coche automático. Y ahora encima conducir aquí de noche en Chicago. Tenemos que llegar al hotel que está por Chicago a media orilla. Así que eso, un saludo desde Chicago. Nuestra máquina para la Ruta 66. Ahí vamos. Saludos.